Buenos días, soy el profesor Miguel Ángel Tavales de la Universidad de Sevilla. Les doy la bienvenida desde el Castillo de Niebla. Soy el coordinador de un equipo de investigación compuesto por Alejandro Jiménez, Jesús García Carpallo, Cristina Vargas y Ana Durán. Los trabajos que estamos realizando en el Castillo de Niebla son trabajos de aproximación arqueológica en el contexto de la organización de un plan director para la gestión y actividades dentro del castillo, encargado a los profesores Carriazo, de la Universidad de Huelva, historiador, al profesor Cobos, arquitecto, y a mí mismo. Es un trabajo complejo, incipiente, un trabajo que requiere de una serie de estudios previos para no precipitarnos y contradecirnos en los diferentes estudios. Es un trabajo complejo, bastante complejo, pero que parte de una serie de ideas fundamentales que más o menos a día de hoy tenemos gestionadas. El castillo de Niebla, se localiza en la parte norte de la ciudad. Conocemos gran parte de su historia, por supuesto gracias a los trabajos arqueológicos del profesor Campos y a los estudios realizados por el profesor Carriazo. Es un edificio emblemático, monofásico, se construye a finales del siglo XV, teóricamente en la década de los años 70, quizás se terminara en torno a 1474. Es un edificio del que se conoce relativamente bien su historia, al menos desde el momento de su construcción, y en el que se reconocen también alguna serie de débitos derivados de la superposición a estructuras anteriores. Nuestro trabajo ahora mismo se ha centrado durante estos últimos tiempos en la obtención de una hipótesis de partida que nos permita generar una estrategia de trabajo, una coordinación de tiempo, incluso una serie de presupuestos que finalmente, en coordinación con los análisis históricos y arquitectónicos, nos permitan generar ese documento de gestión imprescindible para que el trabajo sea de interés y claro. Para llegar a esta hipótesis de partida nos hemos basado en nuestro sistema tradicional de análisis arqueológico de edificios históricos mediante un acercamiento inicial al edificio, realizando estudios arquitectónicos genéricos, análisis de los contactos murarios, estudio superficial de la fábrica, muestreos, cronotipologías provisionales, etc. Después de la obtención de esta hipótesis de partida, que ya está en nuestras manos, pues se realizan una serie de análisis de la estructura emergente de tipo estratigráfico, cronotipológico y constructivo, previas a los análisis del subsuelo, igualmente organizados en tres categorías: los sondeos estratigráficos, los sondeos prospectivos en cada zona funcionalmente diferente del edificio, y por último las excavaciones extensivas si proceden, o los controles de obra. Del edificio se conoce gran parte de su historia. Los trabajos de Carriazo han sido paradigmáticos a este nivel. Se sabe, por ejemplo, que en 1508 la ciudad de Niebla sufrió un asedio y un saqueo por parte de las tropas de Fernando el Católico. Sabemos que el edificio se reparó continuamente durante el siglo XVI. Sabemos que en el siglo XVII se reformó. Es conocido el colapso que sufrió la torre del homenaje en 1755 tras el terremoto de Lisboa. Se conocen bien los desperfectos que causaron las tropas napoleónicas en la Guerra de la Independencia, y sobre todo se conoce, ya incluso a través de la fotografía histórica, el deterioro que sufrió el castillo en el siglo XIX y en la primera mitad del siglo XX. Gran parte del caserío urbano colonizó el castillo, desmembrándolo y haciéndolo irreconocible. En los últimos años, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento han hecho un esfuerzo
importante por ir aclarando las estructuras y reestructurándolas. O sea, se hicieron obras importantes, sobre todo a cargo de Rafael Manzano en los años 70, que fueron definiendo la imagen actual de la edificación. Afortunadamente se cuenta con una planimetría histórica suficiente como para poder entender las funcionalidades de una edificación que fue puntera, fue una de las primeras que estuvieron completamente circundadas por un foso perimetral artillero. Fue la primera que utilizó troneras artilleras en Andalucía. Un edificio emblemático, sin duda, y de unas proporciones y de una belleza incuestionable. Para obtener nuestra hipótesis de partida, lo primero que se ha realizado es un estudio de los contactos murarios. Simplemente en una ojeada a la perimetría del castillo ya se aprecian ajustes en la fábrica gótica respecto a estructuras antiguas. Evidentemente, en la parte superior, la parte norte, en esta imagen, en oscuro se pueden apreciar los restos de la misma fábrica de tapial de la muralla de la ciudad y de algunas torres que están embutidas actualmente en la torre del homenaje, que nos indican la existencia de no solamente la muralla urbana, sino de una fortificación anterior. Las fuentes históricas hablan de que el castillo fue construido por Enrique Pérez de Guzmán, duque de Medina Sidonia, eliminando a raíz de cimientos las estructuras de la alcazaba islámica anterior. Y esto es muy evidente en algunas partes de la edificación, como también lo es en otras la existencia de fundamentos con una sillería aparentemente no reutilizada y que podrían justificar la presencia de una estructura romana de gran porte en alguna de sus zonas. Observando los contactos, tanto los sistemas de adosamiento simple como los encastres, advertimos que a pesar de la homogeneidad formal del castillo desde el punto de vista arquitectónico, en lo constructivo hay irregularidades, muchas irregularidades. No es una fábrica precisa, tiene innumerables reajustes. La construcción tiene fases, algunas incluso contradictorias, probablemente muy precipitadas. Y esa precipitación se traduce en una serie de argumentos que voy a exponer a continuación. En esta planta se aprecia precisamente parte de lo que digo. Es decir, observamos cómo se construye por zonas, y se construye por zonas, pero también por partes y por torres. Llegamos a observar incluso cómo en los basamentos se utilizan bloques de piedra a un extremo y a otro de la misma hoja, y a un extremo y a otro del mismo muro a diferentes alturas, lo cual es un absurdo desde el punto de vista constructivo, que solamente se entiende a través de la existencia de equipos de obra muy diversos y distintos a uno y otro lado de la misma hoja del muro. Si la edificación está sustentada de una manera muy irregular en bloques de piedra, sin duda reutilizados, en los alzados la mampostería es muy irregular, atípica. Se llegan a construir torres primero y forros de mampostería después, cuando las hojas exteriores están ya terminadas. Es decir, aquí hay precipitación, aquí hay equipos diversos y probablemente órdenes contradictorias. El resultado final es espectacular, pero no es lo que se podría esperar de una fábrica gótica del empaque de la que estamos hablando. Incluso si observamos la métrica del castillo, apreciamos evidencias muy interesantes del sometimiento de la planta a un proyecto muy bien definido. Arquitectónicamente, esa definición es incuestionable. Otra cosa es constructivamente. Pero en lo formal observamos que hay una adecuación precisa a una metodología castellana muy evidente. Por ejemplo, la parte fundamental del castillo, que es el área del palacio, es un cuadrado de 150 pies, castellano. Todo el castillo pues tiene 250 pies y contando con las barbacanas, las barreras exteriores, 350 pies. Estos son números precisos
que nos llevan a desconsiderar a priori la superposición de la edificación sobre una estructura previa condicionante al menos al 100%. De hecho, observamos cómo el castillo de Santiago, de Sanlúcar de Barrameda, que es el castillo matricial del duque de Medina Sidonia, tiene exactamente las mismas dimensiones que la parte central de este castillo de Niebla. Está claro que hay una misma planta, después ampliada en el caso de Niebla a un gran patio de armas. Muchos autores ya conocían este extremo, pero es que la métrica es mimética, es decir, forman parte prácticamente del mismo expediente reproducido. Eso sí, parte de los débitos que observamos en Niebla podrían hacernos pensar, tal vez, hipótesis de trabajo, que no es precisamente la edificación de Niebla la segunda en ser construida, por esta similitud formal. En fin, es un aspecto que estamos investigando y que requiere tiempo, pero que es del máximo interés. Las fábricas murarias, por su parte, indican la presencia de 16 modalidades de aparejo diferentes. Esto es una prueba más de esa, no precipitación tal vez, pero sí diversificación de los equipos de obra y rapidez, sin duda, rapidez de ejecución. Hay fábricas de tapial, fábricas de mampostería irregular, hay fábricas de ladrillo, hay fosos de tapial forrados con ladrillo, hay estructuras de cantería gótica específicas. En definitiva, es una estructura compleja. Además, por planta también, es decir, la parte inferior es más sólida, muy regular, la parte superior es más débil, pero más regular. Las cámaras están muy bien ejecutadas, las bóvedas son magníficas, hay bóvedas hemisféricas en las cámaras de las torres semicirculares, en las torres poligonales y las cuadradas hay bóvedas vaídas, todas ellas radiales, es decir, la ejecución es bastante buena. Pero lo más interesante del castillo es sin duda en esta fábrica la evidencia de la reutilización de materiales procedentes de estructuras romanas preexistentes. En esta imagen, en la parte superior, pueden ver uno de los varios bajorrelieves con roleos de época republicana que nos hablan de una edificación de cierto porte romana en las inmediaciones, no digo debajo, es probable, pero en las inmediaciones que sirven de base de cantera para esta construcción. También observamos sillares almohadillados, observamos dovelas de grandes arcos, observamos basamentos de podio y observamos superposiciones con engatillados que nos hablan de estructuras bien asentadas en la parte inferior de la fábrica. Quizás de lo más interesante desde el punto de vista de la evidencia de estas reutilizaciones es el dato de que de los 2000 bloques que hemos contado reutilizados, todos ellos, sin excepción, tienen las marcas del lizado primario descontextualizadas, es decir, las fisuras, los huecos para la engastadura de las castañuelas, de las olivelas, de las tijeras de izados no están en el punto lógico del izado primario. Son piezas que están claramente reutilizadas. En una percepción general de esta reutilización de bloques, observamos el desajuste al que me refería previamente en su disposición. Lo lógico hubiera sido labrar unas zanjas de cementación, generar un gran zócalo de sillería nivelado con las dos hojas del muro al mismo nivel y después con un relleno de plectón, de tierra mejorada con cal y bien unizado una parte superior de mampostería, eso sí, más regularizada de la actual, la que observamos. Sin embargo, en la imagen se aprecia claramente que los bloques están desordenados. Observamos incluso que las hojas de sillería a un lado y a otro del muro están a diferentes alturas. Esto solamente se puede explicar con un desfase en los equipos de obra, tanto de la parte interior como de la parte exterior del muro. No obstante, esta reutilización, hay partes del edificio que están claramente construidos ex profeso. La cantería es homogénea, tiene una labra completamente distinta, una métrica evidentemente castellana, ya no romana, y lo más importante,
huellas de las marcas de cantería, 28 marcas de cantero góticas, de las cuales la mitad aproximadamente son idénticas a las encontradas en el Castillo de Santiago, de Sanlúcar de Barrameda. No hace falta dudar mucho para asegurar que al menos parte de los canteros fundamentales de la obra de Sanlúcar de Barrameda son los mismos que intervinieron en el Castillo de Niebla. Afortunadamente, durante este último año hemos podido iniciar el estudio general de paramento. Sobre todo la estratigrafía está prácticamente completa. Nos faltan trabajos de estudios cronotipológicos y de análisis constructivo, pero la estratigrafía muraria del castillo pues, está prácticamente terminada. Y sin ánimo de aburrirles, pero les pondré algunos ejemplos de lo que observamos en ella. Evidentemente, sí se aprecia un carácter monofásico general de la estructura, es decir, en lo alzado, en la actualidad, observamos diferentes fases de obra, pero fases de obra del mismo castillo, ya en la década de los 70, ¿no? del siglo XV. En este frente, por poner algunos ejemplos, y no aburrirles, se ha analizado todo el castillo, pero les voy a poner 3 o 4 ejemplos nada más. En este frente, que es el oriental, se ve claramente como el forro de las torres, que la torre del homenaje está forrando 2 torres islámicas. Esto era bien conocido. Pero también se observa una desalineación de la isodomía de la cantería en la torre del homenaje, que es la que se sitúa a la izquierda de la imagen. La torre del homenaje tiene una base de cantería que es específica. Esta es la que está marcada con las muestras de cantería, pero no hay homogeneidad en las zanjas de cimentación. La torre se adosa a la muralla islámica que queda en el centro y en una parte tiene un cimiento y en otra otro. Eso evidencia pues, una falta de anticipación a lo que podría ser la estabilidad de una torre que sin duda superó los 40 metros de altura. Es evidente por qué en el terremoto de Lisboa en 1755 esta torre se desplomó parcialmente, y que hay asientos diferenciales graves derivados de esta falta de isodomía en la cimentación. Después observamos un muro de 3 hojas general, que es el opus pleston irregular con desfases de hojas. No obstante, los vanos, puertas, ventanas son todos específicos y homogéneos. Se construyen a la par que los muros, no se abren a posteriores, y quizás lo más grave, porque todo lo dicho anteriormente era esperable, pero las aperturas de las esperas del forjado del palacio ducal están hechas a posteriori sobre el muro. Se podría esperar lo contrario, es decir, se construye el muro, se van labrando las esperas y después se introducen los palos de los forjados. No es así. Primero se construye el perímetro y con el perímetro construido se reajusta la planta del palacio y el palacio se construye horadando allí donde proceda la estructura previa. Si observamos el lado meridional del castillo, vemos cómo los sillares reutilizados se concentran en la zona lateral izquierda, que es el área palatina. Se aprecia también en este punto, en la parte inferior, que hay una superposición a una hilada que entendemos como una estructura previa. Esto habrá que demostrarlo, evidentemente, pero no hay correlación, hay incluso engatillados de ajuste de esa sillería de reutilización sobre esa estructura que parece distinta. Hay, como en el resto del edificio, un desfase de hojas en la mampostería entre la parte interior y la parte exterior. Los vanos igualmente son monofásicos. Las esperas en todas partes, no solo en el palacio, sino también en las zonas secundarias del patio de armas, pues están labrados a posteriori. En fin, las cámaras incluso intermedias de acceso están abiertas a la espera de labrar los forjados del palacio. Es una operación rara, cuando menos rara, quizás por rápida. En la parte norte del castillo vemos el uso de sillares de cantería específica marcados en la torre del homenaje. También observamos ahí la evidencia de la existencia de la fortificación islámica en la torre del homenaje.
hay clara superposición de estructuras murarias a elementos previos. En fin, básicamente todo ello, los estudios de contacto, los análisis estratigráficos, nos lleva a una hipótesis de partida que les voy a referir muy rápidamente porque no quiero aburrir. En primer lugar, tenemos una fase primera con una probable muralla romana en el frente norte, lo que vemos arriba a la izquierda. Hay una fase segunda con las probables estructuras romanas bajo la esquina suroccidental del castillo y la barbacana. En una tercera fase se construye la muralla islámica sobre los restos romanos. En la fase cuarta hay indicios de existencia del alcázar islámico bajo el lienzo oriental y meridional y en la barbacana exterior. En la fase 5 comienza la construcción del castillo. Hay una estructura inferior de sillares, la fábrica no es homogénea, al menos hay 2 equipos de obra, yo creo que más, labrando el exterior del muro del castillo y el patio principal, y un segundo labrando las partes inferiores del patio secundario. Incluso los constructores del patio principal y del exterior utilizan la sillería a distinto nivel de altura en el mismo lienzo, tanto interior como exterior. Después hay una fase sexta, la fase 2 del castillo, donde se adosan al exterior del castillo, en la parte norte, las partes inferiores de las torres. Fijaros qué irregularidad, ¿no? No hay un cimiento continuo. Posteriormente, en una fase tercera del castillo, se labra la barrera interior y la puerta principal, incluido su foso. En una fase cuarta del castillo se erigen las partes superiores mediante mampostería encadenada con sillares en todas las torres del perímetro del castillo. En la fase quinta se construye la barrera exterior. En la fase sexta se refuerzan con mampostería las partes superiores del ala norte del patio de armas. En la fase 11 se refuerza con almenado fusilero la barbacana exterior y finalmente se observan en todas partes del castillo las reparaciones y reconstrucciones del siglo XX, centradas casi todas ellas en la barrera exterior, en la torre del homenaje y casi completa en su forro superior y puertas, así como en los lienzos meridionales y orientales. Todo ello entre el siglo XV y el siglo XX. En estos 2 últimos años se han realizado 2 operaciones arqueológicas al margen de este proceso de acercamiento genérico y sistemático al que me he venido a referir. Uno de ellos, ambos son trabajos heredados, que vienen de antes, son estudios, controles arqueológicos de obras que nos han ayudado a acercarnos de una manera más incisiva al perímetro de la estructura y sobre todo al subsuelo de la misma. Una de ellas es la recuperación de la barrera interior, es decir, la que da a la ciudad, y otra de ellas es la excavación que estamos realizando de apoyo a la restauración en el patio de armas en estos días. De la primera de ellas, es decir, de la recuperación de la barrera interior del castillo, pues se han extraído un montón de conclusiones. La primera, y más vistosa quizás, es la recuperación de prácticamente todas las troneras del castillo, la liberación de las torres poligonales angulares, la recuperación de los adarves, incluso la constatación de la existencia se tenía en duda, del foso perimetral a la barbacana. Fosos de grandes dimensiones, muy bien ejecutados y que hemos comprobado que se construyó con tapial reforzado con ladrillos en algunos puntos y con sillería en la base de las torres poligonales, que son torres con alambor y muy bien ejecutadas. De hecho, se aprecia con toda claridad que lo visible en la actualidad sobre los pavimentos, pues prácticamente tiene el mismo tamaño que lo no visible en el interior del foso. Nosotros hemos propuesto para un futuro abrir al menos un sector de este enorme foso que cambiará por completo la perspectiva del ingreso al castillo. Dentro de lo que es el área de la barbacana interior, se ha podido estudiar a fondo la noria que abastecía de agua al castillo. Una noria que persiste en su pozo, pero que hemos podido comprobar que se trataba de un elemento de tracción lateral, una noria al uso con un
recorrido perimetral de la bestia en torno a la rueda, sino que hay un eje que deriva el engranaje horizontalmente a un sistema lateral ajustado a lo que es el espacio pequeño de la liza que hay entre la muralla y la barbacana. Ahora mismo se está estudiando la posibilidad de recuperar precisamente las líneas fundamentales del funcionamiento de esta noria. En el patio de armas, en la actualidad, se están realizando una serie de cortes prospectivos. Cortes prospectivos que a día de hoy están prácticamente terminados y que, entre otras misiones, pues tenía como objetivo la identificación del foso interior del castillo que separaba el patio de armas del palacio primitivo. Ya hemos encontrado algunas de las torres perdidas circulares que faltaban en la estructura original del edificio, se habían ido perdiendo con el paso del tiempo, pero las excavaciones demuestran que ese foso, conocemos a través de las fuentes documentales, es un foso más pequeño del que interpretábamos originalmente. Las excavaciones ya nos permiten establecer hipótesis de trabajo como esta que tienen en la imagen y que han podido realizarse gracias a los cortes en la base de la puerta de ingreso y de la torre semicircular central de la separación entre el patio de armas y el palacio primitivo. El modelo original no diferiría en mucho de esto que aportamos ahora mismo y que sin duda será parte esencial de nuestra propuesta de remodelación del patio de armas futuro. Vamos a intentar sacar este foso y reproducir al menos las partes inferiores que están en perfecto estado de conservación. Y para terminar, pues quizás anticiparles cuál es el momento actual de previsión de actuaciones para el futuro. No es tan cerrada, ni mucho menos, pero tenemos una idea general del orden de trabajo que debemos ejecutar. Por ejemplo, es evidente que necesitamos realizar 4 sondeos prospectivos en zonas estratégicas del edificio que nos faltan por testar. Tenemos que estudiar los paramentos, no en lo estratigráfico, que esto está prácticamente definido, pero sí en lo constructivo y en lo cronotipológico. Y por último, debemos realizar al menos una campaña más de excavaciones estratigráficas en la zona principal del castillo que no tenemos testada, el área palatina. Después, y solo después de lo que acabo de comentar, deberíamos realizar una campaña de recuperación de la estructura islámica de la torre del homenaje. Está muy deteriorada, sucia, con rellenos que nos permiten comprender relativamente bien su función, pero no al 100%. Esto es esencial, puesto que sin duda una de las partes prioritarias en la puesta en valor futura del castillo será la recuperación de esta torre del homenaje como parte esencial del recorrido. Después propondremos la recuperación de las galerías de tiro de la barrera exterior, hoy colmatadas. Y después propondremos la realización de una serie de excavaciones extensivas en el patio de armas, fruto de la localización de restos romanos de gran porte en estos días. Y cuando digo en estos días, digo de hoy y de ayer. Finalmente, una campaña de excavación extensiva en el Palacio Ducal, siempre y cuando los estudios prospectivos que tenemos que realizar y el corte estratigráfico lo aconsejen. Y con ello, pues termino entendiendo y rogándoles entiendan ustedes que no hemos hecho ni más que empezar, aproximarnos inicialmente y eso sí, poner en orden aquello que queremos hacer. Nada, muchas gracias.